clase número 6. Ahí estamos. Si alguno, ya somos casi la mayoría, pero si alguno le puede tirar un mensaje a los que faltan, si tienen algún chat común, me hacen la gauchada de avisarles, por lo menos ya con eso estamos. Igual tomaré lista en 1 hora, pero como para que por lo menos estén avisados. Bueno, nosotros hoy vamos a seguir con la unidad 2. Acuérdense que la unidad 2 estábamos ilustrando, es decir, recorriendo todos los elementos de una red informática. Pasamos desde los más básicos hasta los conceptos más complejos, y la última clase estábamos hablando sobre justamente máscara de red, ¿sí? Hicimos algunos gráficos, charlamos un poco desde ahí. Nosotros vamos a retomar ese concepto, vamos a repasarlo, y quiero mostrarles cómo se calculan, digamos, los diferentes rangos para redes informáticas de 3 tipos de clases que existen en el mercado. En el mercado ahora existe alguna que otra más, pero las 3 que más se ubican, digamos, son justamente las redes informáticas de clase A, B y C. Vamos a ver hoy en qué consiste eso, cómo se calcula el rango, ¿sí?, de IPs, de direcciones IP, cuántos hosts entran en una red de clase A, qué tipo de máscara de subred necesitamos, qué rango manejamos, cómo es una IP versión 4 de ese tipo de clase, y así sucesivamente con las otras 3, ¿sí? Esas son las 3 más conocidas en el mercado. Hoy en día existen otras, sobre todo la clase CIDR, que son estas últimas, que vamos a ver alguna que otra característica. También les traje algunos videos que van a ilustrar un poco lo que venimos hablando hasta aquí. Bien, de la clase anterior, les pregunto, ¿quién leyó algo de la clase anterior? ¿Alguno? ¿Alguno leyó algo, repasó algo para la clase de hoy? Como para hacer un repaso. Ok. Bueno, entiendo que el silencio sería un no. Bien. Si yo les pregunto, ¿qué es una máscara de red? ¿Qué le podríamos decir al tío que no entiende nada de sistemas y nos pregunta, sabe que estamos estudiando redes y nos pregunta qué es una máscara de red? ¿Qué le podríamos decir? Le podríamos decir, tío, no preguntes pavadas, dedícate a otra cosa. ¿Qué le podemos preguntar? ¿O qué le podemos decir? ¿Se acuerdan qué era o no? O por lo menos acercar un poco la definición. Es lo que permite que los dispositivos en una red se identifiquen el proveedor de internet, la dirección, la IP. Cada bit de la máscara de red determina ciertos datos. Ok, y habíamos dicho que, muy bien, Gerardo, y en una red que dividíamos en subredes, la máscara de red identificaba los equipos que pertenecían a qué, a la misma qué. ¿Qué les parece? A la misma red. A la misma red. No a la misma red. Es decir, habíamos dicho en la clase pasada que si teníamos una red grande, por ejemplo, de 50 equipos, y entonces queríamos agrupar de esos 50, 10 en una subred, ¿cuál era el dato? ¿Cuál era el valor que tenía que coincidir en esos 10 para que se vieran? La dirección tenía forma de una IP versión 4, pero era la máscara de subred. Es decir, en esa eh, gran red de 50 equipos, si yo quiero agrupar 10, cada uno de ellos van a tener un número, una dirección IP distinta, pero además van a tener otro valor, que va a ser
la máscara de subred. Y ese, ¿se acuerdan que habíamos validado en nuestras tarjetas, en las configuraciones de nuestras tarjetas de red de los equipos del instituto? Habíamos mirado y teníamos algunos la misma dirección MAC, ¿sí? Que tenía una forma algo así como 255, 255, 255.0, por ejemplo. Entonces, todos los equipos que tenían el mismo número de dirección MAC pertenecían a la misma subred. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Se comprendió eso o no? Sí. Ok, Gerardo. ¿El resto? Sí, sí. Sí, sí. Eso es muy importante. Si yo puedo armar una red física, todos los equipos conectados, significa eso. Pero esa red física no quiere decir, ¿sí?, que esa red física se comporte como un bloque, como, digamos, que todos los equipos estén al mismo nivel. Eso va a depender de las configuraciones lógicas, es decir, lo que yo configure sobre eso físico que conecté. Entonces, la primera división, si yo quisiera dividir en subredes una misma red, lo puedo hacer. Es decir, puedo hacer que haya equipos que se vean y otros que no se vean. Entonces, debo jugar justamente con la asignación de máscara de red. Entonces, ¿qué es una máscara de red? Es un número, ¿sí? Es un número que tiene la forma de una dirección IP, pero no es una dirección IP, tiene la forma, ¿sí? Pero justamente lo que nos va a ayudar a identificar es la cantidad de hosts que existen en esa subred, ¿sí? Cada subred va a tener una máscara de red distinta. ¿Está bien? Entonces, esas dos ideas, por favor, anótensela porque también es sumamente, digamos, como básico lo que estamos diciendo. Ahora, el segundo concepto que habíamos hablado era el concepto de gateway. ¿Qué es un gateway? Te los anoto. También es Hola, una dirección. profe, ¿cómo va? Hola, bienvenido, Nicolás. Estamos haciendo el repaso de la clase pasada. Efectivamente, Perfecto. habíamos hablado también de gateway. ¿Qué es un gateway? Correcto, ¿sí? Es una forma de decirlo. Sí, decime, Damián, disculpa. Correcto, muy bien. Sí, y sumado a lo que dice Damián, que es correcto, está muy bien, deberíamos también decir, ¿dónde se configura la IP de un gateway? ¿Qué les parece? ¿Dónde habíamos dicho? ¿Se acuerdan? No sé si lo En el llegaron a... router. Por ejemplo, muy bien. Una forma es en un router. Bien, digamos, en general en un dispositivo de red. Puede ser un router, puede ser un switch, ¿está bien? Pero muy bien, como ustedes bien dicen, el gateway, o dicho en español, la puerta predeterminada, horrible la traducción, pero justamente cuando, ¿se acuerdan, no? ¿Para qué sirve? Si en una subred, ¿no?, el mensaje que está mandando el usuario 1 en la computadora 1 está dirigido a una PC que no está dentro de esa subred, entonces el router que está coordinando las comunicaciones en esa subred necesita comunicarse con alguna IP que esté fuera de esa subred para seguir la búsqueda. Eso es el gateway. Es una IP que apunta a otro dispositivo de red que va a dar lugar a otra subred. ¿Está bien? Entonces, la búsqueda va a seguir a la siguiente subred. Si en la siguiente no está el dispositivo destino, va a seguir al siguiente gateway y así sucesivamente. En el caso que se recorran todos los gateways posibles y no se encuentre el destino, se le devuelve al usuario un mensaje que dice, vieron cuando vos mandas un mail y no se encuentra, por ejemplo, el destinatario. Bueno, es medio aleatorio, digamos, es medio, no aleatorio, sino general, ese error o esa notificación, pero una de las causas posibles es que no se haya encontrado el host del usuario destino. ¿Está bien?
Bueno, esos dos conceptos anótenselos a fuego porque son muy importantes. Primero, tienen la importancia de que son dos datos indispensables para poder configurar cualquier placa de red, ¿sí? Indispensables, ¿no? Entonces, fíjense, yo les voy a mostrar la placa de red de mi equipo actual. Fíjense, vengo acá, tiqui, 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 tiqui. Acuérdense que había algunos comandos dependiendo del sistema operativo, ¿sí? Yo aquí estoy en un sistema operativo del tipo Mac, entonces voy a utilizar el comando ifconfig, en vez de ipconfig, escribí cualquiera. Ifconfig, porque básicamente este sistema operativo es primo hermano de los Linux y los Linux tienen algún tipo de consola distinta, digamos, comandos distintos, ¿no? Bueno, aquí yo ejecuté ifconfig, que está aquí arriba, ¿sí? Y aquí salieron un montón de, vamos a decir así, placas de red. Como vimos en la clase pasada, en algunos equipos del instituto, muchas de estas placas de red no son reales, es decir, no son físicas, sino que son emuladas. ¿Por qué? Porque yo uso este equipo como laboratorio. Tengo VirtualBox, tengo un entorno de containers Docker, hay un montón de placas emuladas, ¿sí? de red que me las está mostrando aquí, pero efectivamente no son reales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la placa que estoy usando? Bueno, habitualmente la placa que estoy usando es la que está por aquí. Ya les digo. Aquí está. Fíjense. Voy a tiqui, 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 pintarlo. No sé si se llega a ver, medio chiquitito, pero digamos, mi placa se llama EN0. Ay, justo. Y dice status active. ¿Ven? Entonces, toda esta lista, que básicamente el sistema operativo con este comando leyó un registro, leyó un archivo de texto dentro de sus binarios, identificamos cuál es la activa. Una vez que identificamos la activa, si yo quiero saber cuál es la IP de mi equipo, ¿sí? Fíjense, aquí tengo mi IP, ¿ven? 192.168.029, ¿sí? No sé si lo llegan a ver. Denme un segundito. Sí, hay medio chiquito, pero sí. Perfecto. Si ustedes están frente a un equipo Windows, ustedes pueden hacer la misma prueba, acceden al terminal y ponen ipconfig. Ese es el comando que practicábamos la clase pasada para identificar las configuraciones, ¿sí? Por línea de comando, ¿no? También mirábamos la clase pasada cómo a través de el entorno gráfico podíamos llegar a estas direcciones, ¿no? Y si ustedes se fijan en la línea que les estoy pintando, al lado de la IP, ¿qué tipo de IP es? ¿De qué versión tiene? ¿Qué tipo de Esa es versión la tiene? 4. Muy bien, versión 4, a no tenerle miedo, ¿eh? Acuérdense, la IP versión 4 tiene esa forma, ¿sí? Son 4 octetos. Ahora vamos a mirar un poquito un video que nos va a clarificar esto. Y acuérdense que la IP versión 6 es más o menos como ustedes están viendo arriba, ¿ven? Mi equipo también tiene una asignación de IP versión 6, pero ven, son mucho más largas, son alfanuméricas, etc. Eso es IP versión 6. Fíjense que aquí, al lado de mi IP, está la máscara de subred, ¿ves? NetMask. Y fíjense que el valor está expresado en alfanumérico. ¿Está bien? En algunos casos eso es posible, ¿sí? No es lo habitual, pero en algunos casos es posible, en algunos sistemas. La realidad es que la máscara de subred tiene habitualmente una forma
A ver si le encuentro algún ejemplo. Pero tiene la forma que les pasé por chat, digamos, 255, y eso responde a un criterio común que vamos a ver ahora en un ratito en unas calculadoras especiales para poder saber cuál puede ser el rango de nuestras subredes, ¿no? Yo quiero hoy compartir con ustedes dos conceptos más. Entonces, fíjense, el otro día hablamos de máscara de red o máscara de subred, es lo mismo. Hablamos de gateway. Ahora vamos a hablar de dirección de host y dirección de broadcast. Broadcast. Si ustedes se fijan, nuevamente en mi pantalla, fíjense que en esta tarjeta física que estoy utilizando, ven que arriba dice flags, dice app, broadcast, smart, running, simplex, multicast, etc. Las comunicaciones entre dispositivos tienen muchas particularidades, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos tipos de cable, es decir, ustedes ya saben lo que es un medio, pero dentro de un medio del tipo cableado hay, por ejemplo, cables que son bidireccionales o direccionales. Bueno, eso tiene que ver con una estructura interna y tiene que ver cómo es, ¿sí? Si es que habla un dispositivo de un lado, digamos, en un solo sentido, o si los dos dispositivos hablan en ambos sentidos, ¿no? Entonces, fíjense que en esta configuración que les estoy mostrando, un poquito más abajo, ven que dice la IP, dice la máscara de red o netmask, y dice una dirección de broadcast, ¿ven? Y esa IP sigue, los primeros 3 octetos son iguales a mi dirección IP versión 4, ¿ven? Son 192, 168, 0, ¿ven? Pero mi IP de host, es decir, mi IP de la notebook que estoy usando, termina en 29. En cambio, la dirección de broadcast termina en 255. Bueno, la dirección de broadcast, y eso anótenlo, es una dirección particular es una dirección IP particular de cada, vamos a decir así, subred, ¿sí? Si yo no tengo división de subredes, sino que tengo una única red, va a haber una única dirección de broadcast, que generalmente es el valor mayor del octeto. En este caso, en cada octeto, en una dirección IP, no puedo poner un número decimal mayor a 255. Ahora, en un video no les voy a explicar bien el por qué, pero básicamente el último número decimal que puedo poner en cada octeto es 255. Entonces, la dirección de broadcast es común a todos los dispositivos de esa subred o red y les sirve a esos dispositivos para comunicarse entre sí. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho a principio digamos, de la materia que los dispositivos, una vez que los conectamos físicamente, dialogan entre sí? Bueno, hay varias capas de diálogo entre esos dispositivos. Hay capas que están más cerca de la capa física, se comunican a través de, según el modelo OSI, la capa 1 y 2, ¿sí? Y los diferentes testeos de conexión que hacen, pero en capas superiores, en la capa de transporte, en la capa de red o enrutamiento de red, que es donde aparece el protocolo IP, que es el que estamos conociendo ahora, también hay comunicación entre los dispositivos y que esa comunicación es transparente al usuario. Entonces, esa comunicación se hace por medio justamente de la IP de broadcast, ¿sí? Que para todos va a ser igual. Entonces, todos se van a poder identificar también como miembros de esa red. No solo porque coincide el rango de IP de host, sino que porque coincide tanto la submáscara de red como la IP de broadcast. ¿Está bien? Por el contrario, si nosotros utilizáramos la misma IP cuyo cuarto octeto es 0,
¿Saben cómo se llama esa dirección? Dijimos que la de broadcast es una IP terminada cuyo último octeto es 255. Pero la dirección de red, ¿saben lo que significa? Si no saben, me dicen no sé. Y no pasa nada. La dirección de red es otra dirección IP que se utiliza para identificar a todos los miembros de esa misma red. Y la particularidad es que es una dirección IP versión 4, como cualquiera de estas, pero su cuarto octeto termina en 0. Entonces, en este caso, ¿sí? En mi caso, en mi equipo, sería 192.168.0.0. Ese es el nombre real para identificar a todos los dispositivos que yo tengo en mi red hogareña hoy conectados. ¿Está bien? Entonces yo en vez de llamar, no sé, a mi red, no sé, mi casa, físicamente los dispositivos ya tienen un nombre para llamarse de manera técnica. Es la dirección IP cuyo cuarto octeto es 0. Si su cuarto octeto 255 es la dirección de broadcast de esa red. Si, por el contrario, el cuarto octeto de esa IP es cualquier número que está entre 0 y 255, pero no es ni 0 ni 255, es lo que llamamos dirección de host. Es decir, ¿cuántos hosts voy a poder poner dentro de este tipo de red? ¿Qué les parece? ¿Seguro? ¿Reales? Correcto, pero si sacáramos la dirección de broadcast que ya está reservada y sacáramos la dirección de red que no se usa más que identificar a toda la red, ¿cuántos números reales, ¿sí?, me quedan para poder asignarlos a host dentro de esta red? Exactamente, efectivamente, ¿ven? Ese es el número real, en este caso, con una máscara de red específica. Ahora vamos a ver unas calculadoras que me van a permitir poder jugar con estos valores, ¿eh? Yo voy a poder hacer redes más pequeñitas en cantidad de hosts, ¿sí?, pero usar IPs para poder crear más redes de menos dispositivos, o voy a poder crear pocas redes de miles y miles de dispositivos. En eso consiste la clasificación de redes del tipo A, B o C. Es decir, dentro de un rango de IPs específica, yo voy a poder ir modificando ciertos parámetros para tener más dispositivos, más redes, menos redes, dependiendo a lo que necesito. Luego esas configuraciones se van a volcar en las tablas de ruteo de los switches, de los routers, etc. Lo que tenemos que recordar muy bien, pero muy bien, así nos tiene que salir como respirar, es justamente la definición de qué es una dirección de broadcast, una dirección de red, dirección de host, dirección de subnet o máscara de subnet, ¿cómo es? De máscara de red o subnet, ¿sí? De estos 4 conceptos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Es muy importante esto, ¿eh? Por eso aprovechen a preguntar. Correcto. Miren, yo les voy a mostrar algo que no se hace, pero les voy a mostrar. Fíjense. Es decir, la forma más técnica de poder visualizar cuáles, digamos, las configuraciones de tu máscara de red, de tu tarjeta de red, es usando estos comandos por línea de comando, ¿sí? Pero todos los dispositivos, digamos, todas las computadoras, etcétera, también tienen su parte gráfica para usuarios no tan técnicos. Es decir, en mi caso, yo vengo aquí, despliego, voy a panel de preferencias de red, ¿ven? Selecciono Wi-Fi, avanzado,
Y yo aquí en TCP/IP me muestra todos los valores, ¿ven? Me dice la dirección IP real, la máscara de subred, el gateway o router. ¿Por qué? ¿Por qué acá pusieron router en vez de gateway? Porque ya se supone que es el dispositivo de red por el cual tienen que salir eh, aquellos paquetes que no están dentro de mi red. ¿Ven? Ese es el mismo concepto que acabamos de hablar recién, pero a veces, dependiendo del sistema operativo, te lo expresan distinto. De esta forma se ve mucho más fácil. Y ustedes me podrían decir, ¿por qué no empezamos de acá? Porque nosotros somos técnicos o apuntamos a ser técnicos, entonces necesitamos ver como la cocina, ¿sí? Entonces, esto que está expresado para usuarios finales es lo mismo que verlo a través de la línea de comando como hicimos recién. Bueno, ven, en este caso, yo, sabiendo la IP de gateway, de mi gateway, yo podría venir a un navegador, pongo la IP de mi gateway y obtendría algo así. ¿Qué estoy haciendo acá? Me estoy conectando con el dispositivo que está detrás de mi gateway. ¿Qué es lo que tengo? Un router. Ese router es el que me trajo, en mi caso, Telecentro, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí estoy parado de alguna manera en el centro de mi red, en el único dispositivo de red que tengo en mi red, ¿ven? Y acá hay un montón de valores, un montón, ¿ven? Yo no solo tengo los valores referentes al modelo de mi dispositivo, las versiones, bla, 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 sino que, bueno, la tasa de transferencia, los diferentes canales, bueno, no los voy a complicar con esto, pero si yo accedo, vamos a acceder a mi router, a visualizar un poco cómo tengo configurado mi router, ¿no? Entonces, entendiendo el concepto de gateway, entiendo que me estoy yendo como a la periferia de mi red, al dispositivo que justamente me une con otro tipo de redes, ¿ven? Por ejemplo, yo aquí accedí a mi router, ¿ven? Y, ¿ven? Yo tengo dos, como mi router es Wi-Fi, tiene doble banda, tengo dos redes inalámbricas, ¿ven? Con su clave, aquí tienen el nombre de cada una, etc. Pero más allá de marearnos en todo esto, lo que me interesa es venir a, por ejemplo, vamos a status, ¿estamos de acuerdo? Estamos mirando el sistema operativo de mi router, ¿sí? Esto puede variar un poco, más o menos. Ven, fíjense, este es importante. Mi conexión a Telecentro, ¿sí? Tiene, digamos, Telecentro me asigna una IP que vamos a decir es dinámica. Esta IP es la IP de mi dispositivo. Todos los servicios que están detrás de esta IP versión 4, esta IP por un lapso de más o menos 12 horas es pública. Es decir, yo puedo, cualquier navegador en cualquier lugar de Internet, si yo justamente utilizo esta IP que está acá, va a llegar a mi router. Después yo tengo configurado algunas reglas de restricción para que la gente no pase de mi router, ¿sí? No pase con algún, digamos, proceso, etc. Pero yo podría utilizar esta IP para poder acceder, no sé, a un equipo que tenga dentro de mi casa, etc. ¿Qué sucede? Como Telecentro cambia esta IP, ven que Telecentro me está dando la versión 4 y también la versión 6. Me está asignando dos IP. Esto responde a lo que charlábamos algunas clases atrás. Ven que estamos en una etapa de migración de versión de IP a nivel mundial. Entonces, no, perdón, dije mal. Esta es. IP versión 4 y versión 6. Esta que está acá. No, está bien, es esta.
Entonces, tengo dos IP. Como les decía, esto es lo que me está entregando Telecentro a mi dispositivo. Gracias a esto, mi dispositivo está unido a la red de Telecentro, ¿sí? Fíjense, ¿qué valores me da? Me da la IP, versión 4 en este caso, me da la máscara de subred, mi dispositivo pertenece a una subred de Telecentro, me da un gateway, ¿ven? Es decir, una dirección IP de el extremo más extremo de su subred, por si justamente los paquetes tienen que irse a otra subred de ellos y así sucesivamente, y me da una serie de IPs que son los servidores de DNS para resolver los nombres, ¿no? Los nombres de mis diferentes hostname, etc., ¿no? Esos son los valores que me vienen de mi proveedor. Sin estos valores, es decir, si la tarjeta de red de mi router no estuviera cargada con estos valores, no podría conectarse con la red de Telecentro, ¿sí? Si yo quiero ver, ¿ves? Ahí ven que sufrió un refresh, ¿ven? Cada tanto tiempo mi router refresca los valores contra los servidores de Telecentro. Y cada más o menos 12, creo que son 12 horas, refresca la IP. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando por una IP dinámica. Si yo pagara por una IP pública, mi IP versión 4 no cambiaría y tendría que pagar, es muy caro, es mucho más caro las IP públicas porque son muy limitadas a nivel mundial. ¿Por qué veníamos acá? Porque todos los routers tienen lo que se llama una tabla de clientes. ¿Ven? Es lo que está aquí. DHCP Client Table. Le voy a dar clic. Entonces, lo que ustedes están viendo acá son los dispositivos actuales que están conectados a mi red, ¿sí? La 192.168.0.0. ¿Ven? Entonces, ¿por qué? Porque mi router además es mi servidor de DHCP. Es decir, mi router hacia adentro de mi casa está asignando IPs. ¿Ven? Entonces aquí ven la tabla de asignación de clientes. Entonces aquí ven las IP que están activas. ¿Ven? La 10, la 11, la 19, la 30, etc. Pero ustedes van a decir, pero pará, vos eras la número 29 y no está la 29 acá. Bueno, ¿por qué? Ahora les voy a decir una confidencia. Porque mi equipo está lejos de mi router, ¿sí? Yo estoy mirando acá el sistema operativo de mi router, pero yo me estoy conectando a una red, ¿ven? Que no es ninguna de las dos que está generando mi router. Básicamente porque tengo un extensor de señal. Estoy en un lugar de la casa que no llegan las otras, ¿sí? Las otras redes, ¿sí? Del router. Puse un extensor y le dije a ese extensor que emule, ¿sí? Emule las conexiones hacia el router origen, pero solo le cambié el nombre para identificarlo. Entonces, cuando yo voy a la IP del gateway, siempre el único gateway que va a encontrar este extensor es el del router. Por eso yo me estoy conectando a el sistema operativo del router y esta red, cursos, no existe en mi router, porque está generando otro dispositivo. Por eso la IP de este extensor no aparece aquí. Uno de estos elementos que están aquí es justamente la IP de mi extensor, que me parece que es la 30. Esta que dice Static IP Address, este es la IP del extensor del cual yo estoy colgado. ¿Está bien? Entonces, volviendo a lo que charlábamos, nosotros podemos identificar en nuestra red quiénes son los clientes. Los clientes es lo mismo que los hosts, ¿sí? Entonces, los hosts son todos los dispositivos que están colgados a mi router. Entonces, eso tiene un límite. Digamos, yo no puedo colgar cualquier cantidad de dispositivos, ¿ven? Y aquí te lo dice bien, ¿ven? Local Network te dice la MAC address de mi router y te dice, ¿ven? 192.168.0.1 es el primer host, ¿sí?
el primer host, el primer IP de asignación de host, barra 24. Esta nomenclatura, esta barra 24, ya me está diciendo, ahora lo vamos a ver, ya me está diciendo qué cantidad de host yo voy a poder poner en esta red, descontando la dirección de broadcast, descontando la dirección de red, etc. ¿Está bien? Aquí ustedes tienen, ven, la submáscara de red de mi router hacia adentro de mi red. Esto es sumamente útil. No sé, ¿alguna vez entraron al sistema operativo de su router? Yo supongo que algunos No, sí. yo no. No. Levánteme la mano digital, ¿quiénes nunca? Perfecto. Los que nunca lo hicieron, levántense un minuto y vayan a mirar a su router cuál es la marca y modelo de su router. Vayan, esperamos 5 minutos, vayan, papelito, marca y modelo. Bueno, yo voy saliendo de aquí. Perfecto. Bien. Salgo de aquí. Bueno, de algunos que nunca habían ingresado a su router, no sé si alguno me está escuchando y ya tiene la marca y modelo. Escríbanos la marca y el modelo en el chat. Y lo que vamos a buscar son las credenciales por default de ese router. Vamos a buscar las credenciales por default. Habitualmente, la empresa de proveedores de internet que contrataste modifica esas credenciales para que no puedas ingresar, ¿no? Por ejemplo, aquí, la de Hugo, Technicolor, debe ser igual que la mía. Sí, Technicolor, modelo te lo debo. Habitualmente el modelo está en la parte de abajo. Si tu router es vertical, fíjate que abajo tiene una etiquetita o en la parte de atrás donde están los cables hay una etiquetita que dice serial number, etc. Mira, aquí Damián dijo marca Sagecom modelo. Bueno, vamos a buscar ese. Por ejemplo, vamos a buscar router Sagecom. Fíjense, ven qué fácil. Fast 3894. Credenciales. Y aquí tenés un montón de videos, foros y todo. Es decir, si vos conocés la... A ver, no es una buena idea hacer un reset, ¿sí? Un reset de mi modem, ¿sí? Del proveedor, básicamente porque perdés los datos de conexión. Eso no es una buena idea. Pero para poder saber si yo puedo acceder a mi digamos, sistema operativo, como hice yo, lo primero que tenés que conocer son las credenciales de login. Entonces, una vez que ustedes conocen, ¿sí?, la IP de, digamos, de tu gateway, es decir, en tu misma placa de red, identifica tu gateway, ¿sí?, la IP de tu gateway. Una vez que la identificaste, la pones en un navegador y básicamente eso te va a dar, te va a hacer llegar a tu... ¿cómo se llama? A tu router. Fíjense, aquí están, ¿ven? Tenés que probar, por ejemplo, admin o de user admin sin un password en cero, ¿ven? Aquí tenés algunas de las combinaciones por default que salió de este modelo y de este, ¿cómo se llama? De esta marca y modelo, ¿no? Entonces, si tu proveedor de internet, ¿sí?, Telecentro vino, te configuró todo pero tu pantalla de administración no cambió por default las passwords,
Entonces, efectivamente, vos podés con alguna de estas credenciales acceder. Mirá, les dejo para que después estén toda la noche probando. Ahí se los dejo. Miren, habitualmente yo creo que el 90% de los routers de los routers hogareños, tienen admin como credenciales por default, ¿no? Sí, aquí que dice Hugo, hay modelos Cisco. Claro, sí, hay modelos Cisco. ¿Pero a qué te referís? ¿A router Cisco? Sí. ¿O te referís a que hay... Sí, Bueno, sí. no te entendí. ¿Cómo? No, sí, sí, digo el router. Router, sí. Cisco es muy conocido. Porque tenemos dos y bueno, uno pasé, pero el otro era Cisco, sí. Perfecto. Bueno, entonces con el modelo y con la marca y modelo, tranquilamente podés googlear las credenciales por default. Una vez que llegaste a las tuyas, que lo más probable es que llegues porque, no sé, a mí nunca me pasó de que el proveedor de internet me cambie las credenciales de acceso, no sé, nunca me pasó, pero bueno, puede ocurrir. No tienen ese nivel de seguridad. Entonces vos accedes al sistema operativo, por lo menos para visualizarlo, ¿sí? Santiago, te escuchamos. En mi caso yo tengo Telecentro y las Sí, credenciales de acceso están en un sticker en el router. Al costado. excelente. Bueno, perfecto, excelente. Bueno, entonces con esas credenciales podés acceder, ¿sí? Y podés visualizar qué es lo que podés hacer. Mi sugerencia es que quienes puedan acceder al router, ¿sí? O quienes lo estén averiguando durante esta semana, chusmen. Es decir, entren a su router, entren a su sistema operativo. En principio, por ahora no toquen nada, pero sí entren, miren las opciones, anoten aquellas palabras que no saben qué puede llegar a ser o para qué sirve. Eso es muy importante. Se habitúan por lo menos al sistema operativo de un dispositivo de red hogareño. Después, todo solucionable, ¿sí? Una cosa es visualizar y otra cosa es meter mano y empezar a poner valores, ¿no? Esa no es la idea. Pero ya entender cómo llego a mi router, entender cómo accedo al sistema operativo, ya es más que importante. Bien, entonces, por lo menos para que ustedes identifiquen cuál es su IP pública de su router. Eso es muy importante, ¿no? Después, por ejemplo, miren, les muestro esta última cosa y seguimos con el video que tengo preparado. ¿Ven? Yo entro a mi router, ven que es Technicolor, como uno de ustedes también indicaba, ¿no? Fíjense, entro a mi router, en mi caso es admin, pero cambié la clave, no la puse por default. Eso es algo seguro, no dejar por default la clave que me dejaron. Por supuesto, después te la tenés que acordar, ¿no? Pequeño detalle. Fíjense, nuestro router, acuérdense que decíamos, es un poco de todo. Entonces, es router, es servidor de DNS, servidor de DHCP, entre otras cosas. Si yo voy aquí a Application and Gaming, ¿sí? Aplicaciones o juegos, fíjense que tengo una tabla muy simple. Entonces, yo aquí puedo definir puertos, es decir, puertos hacia afuera de mi router y puertos hacia adentro de mi router. ¿Ven? Y aquí yo puedo definir protocolos. En este caso son generalmente protocolos de transporte. Entonces, por ejemplo, si yo desde mi trabajo, ¿sí? Desde mi trabajo, la oficina de mi trabajo, quiero acceder a un servidor, por ejemplo, a una notebook que dejo conectada, ¿sí? A internet, pero yo quiero acceder y no quiero utilizar un programa tipo TeamViewer, TeamViewer o otro tipo de conexiones remotas, sino que quiero físicamente llegar a mi equipo, entonces puedo configurar un puerto de entrada y configurar, en este caso, el puerto del proceso de acceso remoto de mi sistema. Si yo tengo un sistema Windows, un sistema operativo Windows en mi computadora,
el puerto del servicio de Remote Desktop para tomar control de mi equipo es el 3389. Eso es por default. Microsoft lo configura así. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero que este puerto, el 4356, quede abierto del lado de mi router, es decir, que acepte conexiones por fuera de la red de mi casa, yo aquí lo que estoy haciendo es justamente como si fuera un ruteo de puertos. Cualquier proceso que venga a la IP de mi router al puerto 4356 va a acceder, si no le pongo otra regla, va a acceder directamente al puerto 3389 dentro de mi red. ¿Por qué? Porque ese puerto está activo, es decir, le abrí la ventana. Entonces, yo puedo después con algún programita desde mi oficina ejecutar una conexión de escritorio remoto al puerto 4353, 4356 de la IP de mi router y yo accedo a mi equipo a través de escritorio remoto sin tener ningún tipo de software. ¿Ven? Es una conexión, por decir así, casi punto a punto. ¿Ven? Entonces es muy útil conocer, digamos, la IP de mi router, etc. Denme un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, en mi caso yo esta prueba no la voy a hacer, pero conocer qué puedo hacer con mi router es muy importante. Para aquellos que les guste investigar y romper algún router, existe en el mercado, y con esto es una chapa, no les voy a decir más porque los voy a confundir, pero existe en el mercado un foro que se llama... no me acuerdo bien. Bueno, si no, cuando me acuerdo se los digo. Bueno. Es un foro donde vos podés cambiarle el sistema operativo de tu router. Creo que era así. No. Bueno, después se los busco. Entonces, hay un foro de desarrolladores que lo que hacen es crear diferentes sistemas operativos para routers, sobre todo para routers antiguos. Entonces vos podés sacarle mayor prestancia, mayor funcionalidad a tu router antiguo o viejito, cambiándole el sistema operativo. Ven que todos tienen un modelo y una versión. Esa versión del firmware del router es el sistema operativo interno que vemos o que no vemos, ¿no? Bueno, cuando se los encuentre, se los mostraré. Ley de Murphy no los voy a encontrar ahora. Bien, vamos a ver un video relacionado a justamente a máscara de red. Lo vemos y lo comentamos. Hasta aquí, duda, pregunta, algo que me quieran decir. Explicamos 5 conceptos y les mostré cómo acceder a su router. Después la semana que viene me cuentan qué vieron, qué no vieron, qué rompieron o no. En principio visualizamos. Hasta acá, dudas, preguntas. ¿Están todavía o los perdí? Sí, estamos. Estamos. ¿Duda, pregunta? ¿Algo que me quieran decir? Por mi parte no. Ok. Bien. Las direcciones IP, además de identificar un dispositivo de red, contiene otro tipo de información, que es la red o referencia. La dirección IP 192.168.1.50
154 expresa una ID de hosts dentro de lo que es una red lógica. Y eso está determinado por lo que se llama la máscara de subred, que determina qué parte de la dirección corresponde a la subred y qué parte a la ID de hosts. Concepto que desarrollaremos más adelante. Bien, videos breves. Tengo algunos de estos videitos para repasar el concepto de máscara de subred. ¿Sí? Recién vimos qué era. Les voy a mostrar ahora otro. Entonces, máscara de subred nos va a decir a qué subred o red pertenece ese dispositivo. Vamos con este. Las direcciones IP están conformadas por 4 octetos de 8 bits cada uno. En total se utilizan 32 bits para una dirección IP. Una cantidad de esos bits se utiliza para definir la red, mientras que el resto se utilizan para definir la ID de host dentro de esa red. En este caso tenemos la dirección IP 192.168.1.54, la expresión binaria de cada uno de los octetos, y la máscara de subred dice que de los 32 bits se pueden utilizar generar redes. Una máscara 255, 255, 255, 0 Denme un segundito. es básicamente Vamos un poquito más. Esperen, ¿eh? es básicamente todos los bits encendidos de cada uno de los primeros 3 octetos. Mientras que los bits del último octeto están en 0. Y esto devuelve un número 0 en decimal. Con una máscara 255, 255, 0, estamos diciendo que para cada octeto que le corresponde, podemos usar los 8 bits para definir una máscara, mientras que para el último octeto no podemos utilizar ningún bit. Con 8 bits podemos formar 256 números, que van del 0 al 255. Cualquier combinación numérica de estos 3 octetos dentro del rango posible es una subred. En este caso, la subred es la 192.168.1. Y el 54 es la ID del host. Un host, para pertenecer a esta subred, tiene que tener declarada la dirección IP 192.168.1 y un ID distinto a este, claramente. Cada host debe tener un ID único dentro de la subred. Si vemos el diagrama, en este caso tenemos el host 192.168.1.54 y 192.168.1.66. La máscara de subred dice que puede utilizar los primeros 3 octetos, porque casualmente son 24 bits, para generar combinaciones que van a formar una subred. En el otro caso, la otra subred es la 192.168.2 y el ID de host el 66. El otro host está en la misma subred y su ID es 101. Todos tienen la misma máscara de subred, lo que indican que todos
pueden utilizar los mismos bits para formar distintas subredes. Pauso un segundo aquí. Esto es muy importante, ¿ven? Este mismo gráfico muestra la misma comprobación que hicimos la clase pasada en el aula, ¿ven? Estos 4 equipos forman parte de la misma red o subred porque coinciden, ¿ven? Su máscara de red, ¿ven? Entonces, lo que está diciendo el instructor de otra forma es que siempre y cuando coincidan los primeros 3 octetos en decimal, entonces los números de las direcciones IP van a poder ir modificándose para justamente crear subredes distintas. Si ustedes se fijan, en las 4 IP de host también coinciden, ¿ven? Mejor dicho, coinciden 2, ¿sí? 2 IP. ¿Ven? Fíjense que terminado en 1 el tercer octeto y aquí terminado en 2 el tercer octeto. ¿Ven? Aquí hay 2 básicamente subredes. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Y después, el cuarto octeto tiene una IP específica. Fíjense que se repite el cuarto octeto en 2 equipos, pero como pertenecen a 2 subredes distintas, no habría ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a la segunda parte de esta definición de máscara de red. La máscara de red, entonces dijimos, determina la cantidad de bits de una dirección IP utilizadas para definir la subred. En este caso, estamos diciendo que de los 32 bits que forma la dirección IP, 24 determinan la subred. Es decir, puede utilizar 24 bits en cualquiera de sus combinaciones para generar una máscara de subred. En este caso, los primeros 8 bits se combinan para formar el número 192. Los siguientes 8 bits se combinan para formar el número 168 y los siguientes 8 bits se combinan para formar el número 1. Mientras que los 8 bits restantes que no forman la máscara de red se utilizan para generar ley de Hodge, en este caso 54. Si elevamos la base numérica por la cantidad de bits utilizados para generar la máscara, obtenemos la cantidad de redes posibles, la cantidad de combinaciones total. En este caso, la base numérica es 2 elevado a 24, que es la cantidad de bits utilizadas. Esto nos da 16.777.216 redes posibles. Vamos a hacer un parate acá. No sé si llegaron a entender el cálculo. Una dirección IP versión 4 tiene 4 octetos. ¿Estamos de acuerdo? 4 octetos, es decir, 4 partes. ¿Sí? Pero cada parte en decimal, en nomenclatura decimal, equivale a 8, mejor dicho, en binario, en bits, equivale a 8 bits. ¿Está bien? Entonces, 4 octetos, cada uno 8 bits. 3 por 4, 24. Dijimos que los 3 primeros octetos, ¿sí?, conforman los 3 octetos que van a definir la máscara de red. Entonces, justamente esos 3 primeros octetos en la modificación de sus valores decimales van a determinar más o menos subredes o más o menos redes dentro de un rango específico. Entonces, 3 por 4, 24. ¿Ven? Esa es la cuenta que hizo recién el instructor, ¿sí? Entonces, nosotros luego lo vamos a hacer con una calculadora, digamos. Pero por lo menos entender el cálculo que acabó de hacer. Fíjense. Vamos a repetir. Que es la cantidad de bits utilizadas. Esto nos da 16.777.216
216 redes posibles. Última parte, último video, y pasamos a la calculadora, donde por supuesto se ve mucho más claro porque, digamos, los cálculos lo hace directamente la calculadora, ¿no? Pero está bueno, nosotros en este curso, nosotros no vamos a, digamos, hacer conversiones a números decimales y de decimales a binario, pero sepan que a nivel universitario eso se hace. ¿Sí? Nos hacen calcular los diferentes rangos de IP, pero de forma manual para entender la lógica interna, ¿no? Probemos otras combinaciones. Vamos a cambiar la dirección IP por la dirección 10, 20, 14, 55. Después expresamos los números en binario y la máscara indicamos que es 255, 255, 0 y 0. En este caso, la máscara es más chica porque hay una menor cantidad de bits utilizados para definir subredes. En este caso, estamos utilizando solo 16 bits. Lo que me dice que puedo utilizar el primer octeto y el segundo octeto para crear una subred, mientras que los dos octetos restantes quedan para ser utilizados para asignar ID de host. Si utilizamos la calculadora, vamos a ver cuántas redes podemos generar con esta máscara. Entonces, la base numérica elevado a 16. Esto nos da como resultado 65.536 redes posibles. Se reduce la cantidad de subredes, pero aumenta la cantidad de ID de hosts, es decir, la cantidad de hosts que pueden existir en la subred. A una máscara más chica, menor cantidad de redes, mayor cantidad de hosts. A una máscara más grande, menor cantidad de hosts, mayor cantidad de redes. Ese es un criterio muy importante, ¿sí? No sé si lo llegaron a captar. Siempre teniendo referencia a los 4 octetos de una dirección IP versión 4, yo puedo aumentar la máscara de red a 3 octetos o achicarla a 2 octetos o a 1. Y entonces lo que estoy haciendo es reservando más combinaciones numéricas para los hosts. ¿Sí? ¿Me siguen? Ese es el criterio que va a dar lugar a los 3 tipos de clases o tipos de redes que vamos a ver ahora. ¿Ven? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Pregunten, miren que no son temas fáciles y mejor que pregunten ahora porque después va a ser más complejo. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo para decir, para comentar? ¿Siguen ahí? ¿No están? ¿Los perdí? Seguimos acá. Seguimos. Ok, gracias Nicolás por el feedback. ¿El resto? ¿Estamos ahí? ¿Dudas, preguntas? Eso Ok. Lo que ustedes están mirando y les acabo de compartir en el chat es justamente una calculadora, ¿sí?, de redes. Lo más importante para poder configurar tablas de ruteo, ¿sí?, o rangos de asignación de IP es justamente determinar cuáles son estos valores de los que estamos hablando. Cuál es la máscara de subred, cuál es el rango de IP posible de asignación, cuál es el número de broadcast o la IP reservada al gateway de mi red o de mis nuevas redes, etc. ¿Está bien?
Antiguamente los cálculos eran manuales, un poco como habíamos visto o como tratamos de entender en los videos. Pero después, para facilitar el tema, existen estas calculadoras online, ¿sí? Que me van a permitir justamente, fíjense, aquí tienen las network class, es decir, definimos 3 tipos de redes distintas. Si yo le doy clic a cada una, si ustedes se fijan, cambian los valores de la calculadora, ¿no? Y en la columna, si acá tenemos 2 columnas, fíjense, esto se lee de la siguiente manera. Si yo elijo la categoría o la clase C de redes, ¿sí? Yo voy a tener un modelo de IP similar a 192.168.0 algo, ¿ven? Entonces, ese sería, en esta clase, sería la primera IP de host, ¿ven? Para este tipo de redes, si mi máscara fuera 255, 255, 255, es decir, que 3 octetos los tengo dedicados a la máscara de subred y el cuarto octeto solo para poder asignar host, fíjense que aquí dice, ¿ven? Host per subnet, es decir, host por subred, voy a poder asignar hasta 254 hosts. ¿Cuántas subredes voy a poder, máximo, cuántas subredes voy a poder dividir esa máscara subred? A una, en este caso, ¿ven? Entonces, fíjense que abajo ya te da el rango. Entonces, el rango de asignación de host va de 1 a 254. ¿Está bien? Aquí ya se sacó 255, que es la dirección de broadcast, que está acá abajo, y el subnet ID o nombre de la red. ¿Ven? Ahí tiene todos los datos. Ahora, ¿qué pasa si yo en mi empresa no tengo 254 dispositivos? Tengo más dispositivos. Entonces, como ya no me alcanza la máscara de red, porque ves, esta máscara de red me permite menos dispositivos, pero no más. Entonces tengo que ir a modificar el valor de máscara de red. Entonces imagínense que vamos a, en este caso, vamos a tener que modificar. Si modifico acá, se van a dividir, claro. Voy a tener que modificar la clase, por ejemplo. Vengo acá, modifico la clase. Fíjense que en esta modificación de clase, yo lo que modifiqué es la máscara de subred, ¿ves? Ahora estamos utilizando solo 2 octetos de la máscara de subred para la asignación de subredes, ¿ven? Y voy a utilizar más octetos para la asignación de host, que es el cálculo que hizo recién el instructor del video. Por eso, con esta máscara de subred, fíjense la cantidad de host por subred, ¿ven? Un montón. Entonces, yo aquí sí puedo meter, por decir así, los 500 dispositivos que tengo en mi empresa. ¿Cómo hago? Bueno, tengo varias alternativas. O efectivamente busco el valor, ¿sí? Inmediatamente superior a los 500, es decir, hago que en mi rango de IP me sobren algunos IP, ¿sí? En este caso, ¿ven? Quiero tener 510 hosts por subred. Perfecto, automáticamente la calculadora me reactualizó la máscara de subred que voy a necesitar, me dijo que voy a tener que crear por lo menos 7, o voy a poder crear, hasta 128 subredes, ¿ven? Y aquí me pone el rango, fíjense, el rango de IPs que voy a utilizar. De 172.16.0 desde el 1 al 1.256. Esas son todas las combinaciones de host que voy a utilizar para esa red que va a tener 510 IPs disponibles para dispositivos. ¿Ven? Después arriba tenés en gris, digamos, el correlato de lo que estamos diciendo, pero en hexadecimal.
En algunos casos es necesario conocer algunos de estos rangos distintos, ¿no? Fíjense, de nuevo tenés el ID de subnet, después tenés aquí la IP de broadcast. ¿Ven? Tenés todos los valores para poder cargarlo en un dispositivo de red y a la vez poder cargarlo en las placas de red. Por el contrario, si yo quiero crear una red clase de tipo clase A, fíjense que ahora voy a reservar solo para la cantidad de subredes de esa red un octeto de 8 bits. ¿Ven? Entonces, de nuevo, menor cantidad de octetos y de bits para las redes, mayor cantidad de bits y octetos para las subredes. ¿Ven? Entonces yo aquí puedo ya ir al millón. ¿Ven? Son efectivamente 16.777.214 hosts por red. En este caso, hasta una subred puedo crear, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, aquí voy a afinar un poco el número. Imagínense que no tengo tantos dispositivos. Imagínense que tengo, no sé, 65.500. ¿Ven? Entonces, en ese caso, con las redes informáticas de clase A, yo puedo generar también, digamos, las clases anteriores, la B, la C, ¿sí? Después, cuando ustedes hagan el curso, o si ya lo hicieron, el curso de seguridad informática, van a ver que no es seguro, desde el punto de vista de la seguridad informática, dejar muchísimas IP libres, ¿no? Bueno, pero por otros temas. Entonces, generalmente no se sobredimensionan un montón los rangos de IP. Pueden Profe. extenderse, pero... Sí, Ay, no, dime. perdón. No, sí, no, claro, creo que justo lo decías. Entonces, vos podés direccionar ciertas direcciones para que no haya mucho tráfico de información, ¿sería? No te entendí, se entrecortó. Ah, no, no, sí, digo, entonces vos podés elegir las direcciones, cuáles sí, cuáles no querés que se transmita. Claro, lo que estamos haciendo con la calculadora es llegar como resultado a este rango que está acá. Este rango que dice Host Address Range, este rango es el que me va a dar, es el que voy a tener que asignar en algún dispositivo de red, muchas veces para poder definir, digamos, qué cantidad de host, es decir, de dispositivos cliente, va a poder asignar o no esa red informática, ¿no? Entonces, en esta combinación voy a poder poner hasta 65.500. Esto tiene que ver con la cantidad de dispositivos que tiene mi empresa. Nosotros acá estamos jugando a ser administradores de red y tenemos que configurar un router, un switch que va a contener dispositivos. ¿Está bien? Entonces, para configurarlo necesitamos definirle lo que venimos charlando. Una máscara de subred. Esa misma máscara de subred va a indicar una cantidad de hosts posibles. Y aquí quiero mostrarles lo siguiente, porque hay dos formas, ¿sí? Hay dos formas de poder escribir la máscara de subred. Una forma es como venimos escribiendo hasta ahora, que es justamente como si fuera una IP. Lo voy a escribir acá. Una forma de definir una máscara de red es utilizar una dirección IP con octetos. En este caso, fíjense que es 255.255.0.0. Ustedes ya saben lo que es una máscara de red, pero esta es una forma de expresión. Otra manera de expresar esta misma máscara de red es refiriéndonos al nombre de la red o al subnet ID, que en este caso está acá abajo, ¿ven? Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que la máscara de red puede llamarse 10.0.0.0
barra la cantidad de bits de los octetos que está utilizando. En este caso, está acá, ¿ven? Cantidad de bits de la máscara, 16. O sea, acá pongo 16, que es lo mismo que la suma, ¿ven? De los octetos que se están utilizando para definir la cantidad de hosts. Mejor dicho, para definir la cantidad de subredes o redes. Que en este caso serían los dos primeros, ¿ven? Entonces, esta es otra forma de nombrar a la misma máscara de red. La puedo llamar como 255, 255.00 o la puedo llamar 10.0.0.0 barra 16. ¿Sí? ¿Queda claro los dos tipos de nombre que yo puedo utilizar para definir la misma máscara de red? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Tengo miedo. Ok. En el parcial puedo, por ejemplo, decirle que me expliquen qué significa esta forma de escritura o de expresión de máscara de subred. ¿Me explico? Entonces ustedes tienen que definir qué parte corresponde a los bits de la máscara, qué significa eso, qué parte corresponde al ID de la subred y qué significa. ¿Me explico? Por eso, mi sugerencia es que, digamos, o pregunten o repasemos de una clase a la otra, porque son conceptos medio raros, o que pueden ser muy novedosos para muchos de ustedes y que hay que ejercitarlos, nada más. Después todo se aprende. Bien, en cuanto al uso de la calculadora, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, eso iba a preguntar más o menos cómo iban a ser las preguntas o los ejercicios en base a esto que vimos últimamente. Un poco lo respondiste recién, pero bueno, era saber eso. Mira, van a ser las preguntas del parcial, van a ser básicamente, digamos, alguna puede ser teórica, donde te pida alguna definición y un ejemplo, pero otras van a ser, vamos a decir, de articulación. ¿Qué significa una pregunta de articulación? Es decir, yo te pongo una forma de expresión y yo quiero saber si vos interpretás correctamente qué es lo que estás mirando. ¿Ven? Eso es una pregunta de articulación. Es decir, yo te pongo un número, te digo, bueno, explícame qué significa este número. Y entonces, si vos comprendiste los conceptos de máscara de subred, cantidad de bits, ID de una red, todo, vas a poder explicarle a cualquier persona qué significa esa forma de expresión. ¿Está bien? Eso es una pregunta de articulación. Por eso, esta materia hay que leerla todos los días, hay que preguntar lo que no entiendo, porque después estos conceptos los vamos a necesitar aplicar a sistemas operativos de router, de switch, etcétera, ¿no? Entonces, pregunten sin miedo, es mejor preguntar y decir, mira, no sé, explícamelo de nuevo, no, justamente estoy para eso, que no decir nada, ¿tá? Yo puedo darte, por ejemplo, también una consigna y decirte, bueno, mira, aquí está la calculadora de IP y necesito saber cuál es el rango para mi empresa que tiene 1500 dispositivos. ¿Cuál sería el mejor rango de IP para poder configurar las placas de red de mis dispositivos? Entonces, con esa consigna, vos vas a la calculadora de subred y me tenés que decir cuál es la clase de red, la mejor clase de red, cuál es el ID de la red, cuál es el de broadcast, ¿ves? Los datos que te da, pero para eso necesitas configurar aquí la calculadora. ¿Ves? Ese tipo de preguntas de articulación, más prácticas, de definición, va a ser el parcial. ¿Está bien? Perfecto. Ténganlo ¿Y vas presente. a preguntar algo de la aplicación del Cisco Packet Tracer o algo de lo que se viene en el curso de introducción? Por ahora no. En el primer parcial no, porque lo vamos a recién toquetear.
No, pero Ok. seguramente en el segundo parcial que va a ser más práctico, ahí les pida diseñar alguna red con alguna consigna y después les pida, con el Cisco vas a poder exportar tu archivo y yo después voy a poder evaluar ese archivo, ver cómo configuraste los dispositivos. Pero para poder llegar a eso, necesitamos comprender este tipo de cosas, porque si no, tus dispositivos no se van a ver en el ambiente de Cisco Packet Tracer. ¿Sí? ¿Me siguen hacia dónde vamos? Dale, gracias. Ok. Bien, entonces, dudas, preguntas. Bueno, entiendo que no. Bien, entonces, dos formas de expresar, ¿sí? La máscara de subred, ya dijimos qué significa cada uno de esos octetos. Los llamamos octetos porque en el fondo son bits. Y aquí les dejo la calculadora. Hay muchas calculadoras de rangos de subredes. Ustedes utilicen la que más les guste. Lo importante es llegar a los mismos resultados, básicamente. Bien. Vamos ahora, volvemos a las folias un segundo y avanzamos un poquito más. Bien. Nosotros habíamos dejado la clase pasada en el concepto máscara de red, lo vamos a avanzar, si no hay ninguna pregunta, avanzamos. Entonces, vamos a poder definir de ahora en más con este concepto un nivel físico de conexión de los dispositivos en una red y un nivel lógico. Es decir, el nivel lógico es la disposición en diferentes subredes en que voy a organizar mis dispositivos. El nivel físico es justamente la explicación de el medio, de cómo están interconectados mis dispositivos en el medio, ¿no? Bueno, aquí ustedes van a ver en la folia la explicación de los videos en relación a cómo calculamos uno y otro. Yo lo voy a avanzar porque ya lo hemos visto. Y aquí está justamente la división por clases, es decir, todas las redes informáticas, dependiendo de la cantidad de hosts, como hemos visto, pertenecen a algún tipo de clase. Las más conocidas son A, B y C. Hace algunos años en el mercado, y por este aluvión justamente de dispositivos en todas las redes a nivel mundial, estas combinaciones de clases, y acuérdense que cada clase básicamente se diferencia por la cantidad de bits que usamos para la máscara de red y la cantidad de bits que usamos para los hosts. A mayor cantidad de bits de host, menor cantidad de bits para la red. Y así y viceversa, ¿no? Ese criterio, anótenlo, es muy importante y les va a servir para identificar los tipos, ¿sí?, de clases, ¿no? Entonces, existen en el mercado un cuarto tipo de clase, ¿no? Y esto es un poco lo que les quiero comentar para ir cerrando la clase de hoy. Justamente son las redes, ¿sí?, que no tienen clase, es decir, que no están tabuladas o no tienen, digamos, un límite en su, vamos a decir así, máscara de subred. En verdad tienen los valores de IP, de máscara de subred, de gateway, como venimos hablando, pero tienen la particularidad de que la modificación de sus máscaras de red es de manera dinámica, ¿no? Entonces, justamente las redes del tipo CIDR, ¿sí?, tienen un servicio específico que fue creado aquí en el año 1993. No se utilizan para uso hogareño, sino que más bien
se utilizan para lo que son proveedores de Internet a nivel regional o continental, es decir, así como Telecentro, Cablevisión, puede ser Movistar, son proveedores a nivel hogareño o de pequeñas empresas, existen por encima de esos proveedores otras empresas que proveen servicios de redes informáticas para grandes extensiones, ¿no? Cuando hablemos de tipos de redes LAN, MAN, WAN, vamos a ir viendo que las redes informáticas tienen que muchas veces extenderse en diferentes tipos de territorio y eso implica empresas de comunicaciones que estén como ubicadas, preparadas para ese tipo de extensiones realmente grandes, ¿no? Entonces, en ese nivel de empresas, proveedoras de servicios de Internet, su definición de IP no se da a través de clases, como las que vimos recién, sino se da a través de esta codificación, ¿no? Hacen una suerte de ruteo por dominio, por decir así, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, en una, vamos a decirlo así de manera simple, una asignación dinámica, ¿sí?, de las máscaras de su red. Tienen servicios que van a ir agrandando o achicando las combinaciones de IP que pueden ir asignando a sus diferentes subredes, ¿no? Entonces, eso implica dispositivos de red muy específicos, muy especiales, ¿sí? Y gracias a eso pueden formar redes con millones de dispositivos, ¿sí? Y esas redes corresponden a tipos de servicio MAN o WAN, que ya vamos a ver qué significa, ¿no? Pero estamos hablando de redes informáticas con millones y millones de dispositivos, con millones y millones de kilómetros cuadrados a cubrir, ¿no? Entonces, bueno, sepan que existen esta cuarta categoría de redes que son redes sin clases. Es decir, tienen una asignación de máscara de subred, pero esa máscara no está limitada a 8, 16 o 24 bits, sino que pueden abarcar mayor cantidad de bits y así permitir mayor cantidad de hosts y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió este cuarto tipo de red? Sí. Ok. Bien. Hay un concepto que es el de segmentación de redes, ¿sí? Lo vamos a conversar ahora, pero lo vamos a retomar la clase que viene. Después, por favor, repasen las folias que están en el Drive. Justamente nosotros necesitamos, a medida que van creciendo nuestras redes informáticas y vamos sumando más dispositivos, por una cuestión funcional y muchas veces por cuestiones de cómo vamos a actualizar los dispositivos o cómo vamos a agrupar los dispositivos de acuerdo a los departamentos de una misma compañía, etcétera. Hay diferentes como criterios y las empresas utilizan muchos criterios, ¿no? Muchas veces disponemos los dispositivos de una red con más seguridad, aquellos que están más expuestos a Internet, entonces tienen un rango de IP distinto al resto, etc. Dependiendo de diferentes criterios, se hace cada vez más indispensable lo que se llama la segmentación de redes. Cuando hablamos de segmentar una red, justamente estamos hablando de ese agrupamiento específico, pero con un criterio funcional. Nosotros hasta ahora jugábamos con las IP, con las máscaras de subred, simplemente desde un punto de vista didáctico, para poder entender qué significa cada una de esas direcciones. Hoy en día podemos coincidir, todos los que estamos aquí, que hay muchas direcciones IP, pero en una red informática esas direcciones IP cumplen funciones distintas, ¿no? Entonces ahora podemos identificar los diferentes tipos de direcciones IP mirando los octetos de cada dirección, ¿no? Entonces ustedes ahora pueden identificar diferentes tipos, ¿no?
Fíjense aquí, ¿ven? Tienen, ¿ven? La nomenclatura de máscaras de red como las charlábamos recién. La forma abreviada de poder definir una máscara de subred es de esta manera, como les está mostrando el gráfico, ¿no? Y desde el punto de vista funcional, les decía, las redes informáticas necesitan ser divididas. Esa división es ni más ni menos que la creación de subredes. A eso se le llama segmentación de redes. Yo tengo una red con un rango de IP bastante amplio y lo que hago es dividirla, segmentarla en rangos más pequeños, ¿sí? Porque eso me va a dar, digamos, mayor funciones. Voy a poder trabajar de manera independiente cada uno de los dispositivos que está en cada una de esas subredes, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama topología lógica. Es decir, la topología lógica de una red informática es la forma en la cual están configurados los dispositivos de una red para que funcionen de manera distinta. Es decir, todos están conectados físicamente, pero dependiendo de la topología lógica que yo pueda configurarles en sus placas de red, en los dispositivos de red, a través de tablas de ruteo, etc., yo voy a poder trabajar en bloque o en segmentos. ¿Está bien? Entonces, la topología física es la forma en que yo conecto físicamente esos equipos. Y ahí hablamos de medio, hablamos de redes cableadas, inalámbricas, ahí nos podemos pelearnos en categoría de cables, etc. Cuando pasamos a la topología lógica, hablamos de la misma red, hablamos de los mismos dispositivos, pero hablamos de su funcionamiento lógico, de cómo tenemos segmentada esa red, cuántos equipos tenemos en cada uno de esos segmentos, qué máscaras de red tiene cada segmento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, a eso llamamos segmentación de redes. Si lo piensan 2 segundos, ¿sí? ¿A qué usos, qué otros usos, además de los que les nombré, es beneficioso poder utilizar segmentación de redes? ¿Qué les parece? Si pensamos en una empresa, ¿qué otro uso podría ser valioso tener y que efectivamente necesita que segmentemos nuestra red informática? No sé si puede ser algo que había mencionado Gerardo en la clase anterior del tema de Wi-Fi, por ejemplo, que gracias a que lo segmentaron podían ponerle como atributos distintos al Wi-Fi. ¿Atributos a qué te referís? Por ejemplo, dame un ejemplo Como de atributo. limitaciones. Por ejemplo, en invitaciones de conexión hacia otras aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Sí, es un buen uso por temas de seguridad. Yo segmento diferentes partes de mi red y yo luego aplico políticas de seguridad distintas a esos segmentos. Muy bien, ese puede ser un uso. ¿Qué otro uso podríamos darle o mejorar, digamos, cuando yo tengo segmentación de redes? ¿Qué les parece? Por ejemplo, ustedes ahora que acceden a su router, ¿sí? Pueden acceder a su router, por ejemplo, el sistema operativo de su router. No sé, y quieren que, no sé, cuando vienen sus amigos a su casa, todos te dicen, che, pasame la clave de Wi-Fi, qué sé yo, y vos decís, uy, este se lleva la clave, o tenés algún temor de que conozca la clave o que acceda a todos tus recursos, es decir, a todos tus dispositivos, qué sé yo, solo por el hecho de
de tener tu clave de Wi-Fi. No sé, va a la esquina de tu casa, a la puerta de tu casa, frena el auto en la puerta de tu casa y se conecta a tu red Wi-Fi y vos ni sabés que está tu amigo conectado allí. Bueno, ahora que vos accedes a tu router, vos podés crear un segmento de asignación específicamente para invitados. Entonces, definís los dispositivos con IPs estáticas, los dispositivos de tu casa con IPs estáticas, y les permitís justamente acceder a todos los recursos. Todas aquellas IP que se asignan de manera automática y que no están dentro de ese rango de IP reservadas, van a tener acceso solo, qué sé yo, a una navegación de internet sin poder ver, no sé, otros dispositivos como puede ser, qué sé yo, si tenés un Chromecast, si tenés un servidor de media, es decir, de videos, de audio, si tenés, qué sé yo, otro tipo de dispositivos en tu red, no van a poder visualizarlos ni acceder a ellos porque están en otro segmento. ¿Ven? Ahí no estás aplicando políticas de seguridad, sino más bien estás restringiendo el acceso a tus invitados. Entonces, hay un pequeño rango de IP que el router va a asignar de manera dinámica y va a ser para invitados. Entonces, ¿ves? Ahí le otorgás más seguridad a las conexiones de tu router hogareño, ¿no? Profe, tengo una consulta. Sí, obvio. ¿Viste que Telecentro tiene un servicio que es el Telecentro Wi-Fi Zone? Correcto. Que vos podés acceder en la calle, en la vía pública. Sí. Tengo entendido que ese servicio lo dan desde el Wi-Fi que tenemos nosotros en nuestra casa, ¿puede ser? Sí, puede ser. Sí. Porque vi Sí. una noticia de un chico al que le cayó la policía, le llevaron todos los dispositivos que tenía, todas las computadoras, bueno, celulares, todo, porque habían como detectado que había una especie de transferencia de datos de pornografía infantil y resulta que era gente que usaba el telecentro Wi-Fi Zone, pero como que le detectaron la IP a él. ¿Eso Claro. hay algo como para... que son las reglas de juego que hay en Telecentro o se puede hacer algo con eso? Mira, a ver, digamos, técnicamente, si técnicamente hablando, lo que hace Telecentro, primero, el router que nosotros estamos utilizando es de nuestro proveedor, es decir, nos lo dejan como dato. Entonces, legalmente el router es de ellos, no es nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Digamos, o qué es lo que suelen hacer. Después, si quieren, técnicamente lo investigamos mejor, ¿no? Básicamente lo que hacen es optimizar la señal. Cuando nosotros, como usuarios finales, no usamos la totalidad del ancho de banda o los servicios de nuestro router, por ejemplo, durante la noche. No estamos las 24 horas utilizando nuestro router, ¿no? Entonces, lo que hace Telecentro es justamente utiliza esa señal que no es es decir, no es la misma señal donde se están, estamos hablando de routers Wi-Fi, ¿no? Entonces, nosotros, nuestras señales de redes están siendo emitidas en canales de radiofrecuencia específicos. Ahora, si yo les muestro mi router de Telecentro, mi router tiene muchos canales, tiene 10, 15 canales, pero mis redes, las redes que yo creé, solo se emiten en 2 tipos de canales. ¿Y el resto de canales qué pasa? Bueno, el resto de los canales yo no los puedo apagar, digamos, vienen, digamos, de suyo en la naturaleza del sistema operativo de mi dispositivo, son así. Es decir, mi router emite señal en 15 canales. Entonces, ¿quién usa el resto de los canales? Y el proveedor. ¿El proveedor cuál es? Telecentro. Es decir, Telecentro tiene algún tipo de software en su casa central donde visualiza, ¿sí? Básicamente, el resto de los canales que no utilizo. Yo puedo elegir el que yo quiero, ¿sí? Entonces, en ese caso, utiliza los canales y él puede generar, digamos, redes, ¿sí? De manera real, es decir, utiliza el canal, por ejemplo, el canal, no sé, 7 de los routers de mi zona para poder crear una
una subred, digamos, no paralela, sino optimiza el uso de sus routers y entonces te cobra o les cobra a quienes se conectan por allí de forma gratuita por el uso de sus propios routers, pero optimizando el servicio que nos cobran nosotros. No sé si me explico. Es decir, por eso, lo mejor que podrías hacer, si a la noche no lo usás, desenchufalo. Esa sería la forma más, digamos, más segura. Ahora, es muy poco probable, digamos, realmente habría que leer muy bien el caso que vos me estás explicando, Nicolás, yo no lo conocía, porque si efectivamente esa descarga se hizo a través de la red, de Telecentro Zone, por ejemplo, bueno, ya ahí quedó determinado que si bien pasó por el router de la casa de ese flaco, el flaco no tuvo nada que ver. ¿Está bien? Es probable que lo tengan, es decir, tengan que incautar para hacer estudios del dispositivo, porque todos los routers tienen logs, entonces hay logs que se pueden auditar, ¿sí? Todos los routers que tenemos nosotros están generando logs, entonces es lógico que quizás la justicia o la ciberpolicía tenga que llevarse ese dispositivo, lo que no quiere decir de que ese muchacho que no tenía nada que ver, que sí pasó la información por su router, haya sido responsable de esa situación. ¿Está bien? Aquí Gerardo nos dice, puede ser que Telecentro cree una subred a partir de tu red para brindarle un acceso Wi-Fi a alguien que lo requiera. Capaz que lo tienen configurado para que no lo puedas desactivar, pero si conectás otro router y usás el de Telecentro como como puente, lo podés restringir. Bueno, sí, eso puede ser una solución. Vos podés apagar, igual creo que no podés apagar los canales. Vos podés apagar, digamos, la creación de redes inalámbricas, que no sería lo mismo, ¿no? Pero vos podés decirle a tu router, desde el sistema operativo que entramos hoy, le podés decir, bueno, no quiero redes inalámbricas, pero igual tu router sigue utilizando y generando señales en los canales, ¿no? En los 10, 15 canales que tiene, los va a seguir generando, ¿no? Por eso la forma de restringir realmente el paso por ahí es apagarlo. Pero de nuevo, si todo este tema judicial, digamos, pasó por una red de Telecentro Zone, por ejemplo, es un incordio para el que le tocó, pero en verdad lo van a eximir de culpa, es decir, porque no es una red que genere él como usuario final. ¿Está bien? Claro. Así que no es para entrar en pánico, pero sí, nuestros routers Wi-Fi, digamos, utilizan solo algunos canales para crear nuestras redes. Y como mucho son duales, es decir, como mucho podés crear dos redes. Y los canales de esa red los puedes cambiar, ¿eh? No hay ningún problema. Pero si te fijas, vas a ver que nuestro router tiene mucho más de dos canales para emitir señal. Entonces el proveedor con el resto, ¿qué hace? Lo que quiere. Básicamente lo que quiere. Y estos routers pueden también como triangular señal, es decir, pueden generar, es decir, o utilizarse como access point. Entonces vos contratás Telecentro Wi-Fi y caminás a lo largo de 3 cuadras y lo más probable es que tengas señal las 3 cuadras, pero no porque el mismo dispositivo te provee señal, sino porque no sé, tu celular se va conectando al canal 7 de varios de los routers de los usuarios que están a lo largo de esas 3 cuadras, digamos. De nuevo, es la forma que tiene esta empresa de maximizar el servicio que presta en esta zona. Pero bueno, de última se los enchufás y ya está. ¿Qué va a hacer? Bien, dudas, preguntas, algo más que me quieran decir, preguntar. ¿Y esa información de invitados puede ser cifrada también o eso? Porque siempre se dice que el público no tiene seguridad. Claro. Mira, dependiendo del sistema operativo de cada router. Yo ahora no estoy recordando bien este portal de desarrolladores para sistemas operativos de routers. Para la vez que viene me lo voy a anotar así se los busco bien.
Lo más probable, digamos, no recuerdo ahora en este de Telecentro. Yo creo que en Telecentro no podés segurizar eh, digamos, el segmento de conexión para invitados. Me parece que no lo podés segurizar más allá de la seguridad que le pones a tu red, ¿no? Porque tarde o temprano la red Wi-Fi que vos generás, sea una o sea dos, sí podés ponerle usuario, contraseña, algún método de encripción, pero son 4 o 5, pero en el mercado existen muchísimos métodos de encripción. Eso porque los sistemas operativos de nuestros routers están de alguna manera limitados. Este portal que les quiero compartir es justamente, son desarrolladores en redes que lo que hacen es generarte un sistema operativo para tu modelo de router totalmente abierto. Entonces vos tenés un montón de otras funcionalidades en tu mismo router. Es para poder instalar en router que no uses, ¿no? No es para instalar en el router del proveedor porque de nuevo te quedás sin ningún dato de conexión, etcétera. Pero está buenísimo porque esos sistemas operativos llevan al máximo el potencial de tu hardware, por más que sea un router viejo, antiguo, roto, etcétera. Está buenísimo. Se los voy a buscar para la próxima. Entonces ahí sí, si vos bajás un sistema operativo tuneado de ese portal, seguramente vas a poder segurizar las conexiones como invitado, etcétera. Sí, ahí sí, porque son sistemas operativos que no tienen limitación, no están limitados. ¿Está bien? Bien, bueno, vamos a Sí, dejar sí. aquí. De nada. Cerramos aquí la clase, nos reencontramos la próxima semana. Buen descanso y acuérdense, lean, ¿sí? Que si no, para el parcial se les va a hacer una montaña de cosas que hay que procesar. ¿Está bien? Buen fin de semana, nos vemos la próxima, que estén muy bien.